La fidelidad del hombre está condicionada conforme a los estímulos, a la emoción que recibe, pero la fidelidad de Dios no depende de estímulos ni de situaciones humanas. Dios es fiel porque Él es fiel. Y su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, pero eso da a entender de que cada momento que nosotros nos arrepentimos, su misericordia nos rodea y nos da otra oportunidad más para seguir en esta vida luchando. Ya estamos en la tercera sesión de este estudio que estamos haciendo, este pequeño discipulado. Pero este discipulado no tiene que ver con muchos discipulados que se predican a través de muchas congregaciones en que le enseñan a usted cómo ser un mejor líder, cómo ser un mejor servidor, o le enseñan cosas como cómo aprender a estudiar la Biblia en un año. Acá lo más práctico es aprender a poner en práctica lo que hemos recibido de parte del Señor. La palabra de Dios tiene que ponerse en práctica, no debe ser solamente teoría. La teoría es solamente un conocimiento que no impacta en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo declara a la iglesia de los Corintios, le dice: yo cuando vine a ustedes a presentaros el Evangelio no vine con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento de las personas, sino en el poder de Dios, que transforma corazones y transforma vidas. Cada vez que nosotros ponemos atención a las palabras de Dios, son palabras eternas, palabras que cambian nuestro concepto de vivir. Por lo tanto, este discipulado no tiene que ver que yo le estoy dando una herramienta para que usted aprenda más cosas. No, yo quiero que usted practique esta palabra en sus corazones. Y hace un par de semanas atrás, ya vamos a la tercera clase, en que yo comencé hablando con respecto a la acción que tiene que tener un discípulo de Jesucristo. Un discípulo tiene características. Y esto quiero que se lo haga en su corazón y en su mente, por favor, porque un discípulo no puede ser discípulo si no ha seguido a un maestro primeramente, y no a un maestro cualquiera, no a un pastor, a un líder, a una persona que está por delante, sino a aquel que es el autor de nuestra fe, a Jesucristo nuestro Señor. Jesús y su palabra dice en el libro de Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros nos distraemos mirando hacia nuestro alrededor es cuando nosotros comenzamos a cometer errores, porque no estamos siguiendo las pisadas de aquel que es nuestro maestro, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esto no depende de cuánto yo conozco, porque en otras congregaciones te le enseñan a ver cuántos versículos se sabe usted de la Biblia, y todos van a repetir los versículos que se saben de memoria. Pero ¿cuántos de esos versículos los aplican en sus corazones? Y ese es un ministerio práctico, algo que me afecta a mi vida y me transforma el alma, me transforma el ser por completo, porque la palabra de Dios comienza a hallar cabida en nuestros corazones. Un simple evangelio que se predica, un simple discipulado que se practica, puede llegar a consecuencias gloriosas cuando uno comienza a vivir lo que habla, lo que predica. Por eso yo les compartía lo que decía allí el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Fíjese que cuando nosotros estudiamos estos versículos, nosotros lo aplicamos como una verdad. Pero les quiero mencionar una gran verdad que espero que el Señor me ponga esa gracia en mis labios también para poder compartirle a ustedes esta verdad, porque no es una verdad impositiva, sino es una verdad revelada por el Espíritu Santo que nos revela su verdad. Y en primer lugar, este versículo 19 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo es un versículo único en las Escrituras. No hay otro versículo que le haga un paralelismo, algo que pueda decir qué quiere decir, por qué está aquí este versículo, por qué en otro Evangelio no lo mencionan de esta manera. ¿Por qué el apóstol Marco, él nos declara, nos dice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Él dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Él dice de esa forma la palabra del Señor. Y el único que menciona este texto es Mateo. No hay nadie más que mencione esta palabra. Y no hay ningún personaje en las Escrituras, nadie, no hay ni siquiera uno que haya tomado la decisión de bautizar a sus discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ellos habían entendido el principio que Jesús le había encomendado en la gran comisión. Jesús le dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino a la salvación. Nadie puede ser salvo si no es por mí. Y el Evangelio vino a provocar ese cambio en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros nos exponemos a esta gran verdad, nosotros lo tomamos como la doctrina de la iglesia pentecostal. Aquí se tiene que bautizar así porque escrito está. Pero no se estudia en las Escrituras qué fue lo que sucedió con los apóstoles. No hay ni siquiera un apóstol que haya bautizado en esa forma. No hay ni siquiera uno. Nadie bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno. Entonces, todos están en desobediencia, todos están en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús le ordenó, le dijo, hagan y háganlo de esta manera. Y los discípulos vienen y dicen, no, bauticémoslo en el nombre de Jesús. Porque lo que me conecta con la salvación no es la forma que uno lo haga, sino que es el nombre por el cual uno está invocando. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo dará. Esto no es pedir algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué le vamos a pedir esas tres cosas? En esos tres personajes que estamos mencionándolos. Tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Ahora, hay una línea muy delgada en lo que les estoy compartiendo, porque hay una línea delgada de los que son los trinitarios y los solo Jesús. Hay una secta que se llama los solo Jesús, no sé si usted ha escuchado hablar de ello, que dicen que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es la Trinidad contenida en la persona de Jesucristo. Jesús es Jehová, dicen algunos. Pero nosotros no estamos en esa verdad. Esa verdad está fuera de contexto, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el Señor. Pero nosotros le oramos al Padre, nuestro Señor, que está en el cielo. Y somos inspirados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, yo le decía, vayan y hagan discípulos de esta forma. Hagan discípulos. Yo le decía la última lección, la semana pasada, le decía que la palabra discípulo tiene que ver con características. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es un discípulo? Aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue ¿a quién? A Cristo el Señor. Pero también decía allí en Lucas capítulo 14, si lo podemos leer también en esta Lucas capítulo 14.
versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y esa palabra aborrecer en el texto que yo les compartía la lección anterior, esa palabra aborrecer tiene que ver con poner en segundo lugar, porque el Señor en ninguna parte ordena que tenemos que aborrecer a los padres. Tiene que honrar el hombre al padre y a su madre, tenemos que honrarlo. Pero aquí tiene que ver con el original, que tiene que ver con la palabra segundo lugar. Quien pone en segundo lugar a Dios está aborreciendo a Dios. Quien pone en primer lugar a Dios es que ama a Dios. Y dice, el que no aborrece a padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y luego menciona varias formas de cuando uno toma este discipulado, cuando uno quiere seguir a Jesús. Hay mucha gente que dice, yo quiero seguir a Jesús, pero Jesús dice, ¿quieres seguir? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Señor, te seguirá donde quiera que tú vayas, como dijeron los discípulos. Donde quiera que tú vayas, si voy a la misma muerte, dijo Pedro, allá estaré. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cuando el Señor lo probó, fue el primero que salió arrancando. Por eso cuando uno toma la decisión de ser discípulo, seguidor de Jesucristo, tiene que estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por amor a Cristo. Y dice en el versículo 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Allí le está hablando de este rey que va a la guerra y se da cuenta que tiene poca gente para pelear, dice que le manda mensaje, mejor no ir a la guerra a pelear porque ir a perder. Entonces manda mensajeros de camino y le dice, no, quiero señales de paz, quiero que hagamos la reconciliación. Pone las condiciones para que nosotros podamos tener paz en nosotros, porque no soy capaz de ganar esta guerra. Pero cuando uno está seguro, uno va a pelear, pero cuando no está seguro, tiene que mandar condiciones de paz al camino. Y termina diciendo, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y a este final le pone la guinda sobre la torta, donde dice el apóstol Lucas más bien porque no fue apóstol, dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿y qué es todo? Noten esta frase porque es importantísima, amados hermanos. El que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué poseemos nosotros? En cierta manera nosotros nos creemos dueños de algunas cosas porque nos han costado sacrificio, nos han costado esfuerzo, nos ha costado el sudor de nuestra frente, nos ha costado algo que nosotros hemos tenido que dejar por adquirir cosas. Pero todo lo que nosotros tenemos, si no renunciamos a todo lo que poseemos por seguir a Cristo, no podemos ser su discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué posee? Tú haga la lista de las cosas que poseemos. Casa, auto, familia, vida, salud, todo. Amados hermanos, se ha predicado por años un evangelio tan fácil, un evangelio de las ofertas, un evangelio que dicen, ven a Cristo y Él te va a solucionar todos tus problemas, vas a ser una persona feliz. Yo el día domingo les compartí, hay mucha gente que viene a este lugar y dice, Señor, llevo 10, 15 años, 20 años y sigo en la misma condición, no me he sanado, mi familia no ha llegado al Señor, no ha cambiado mi estado económico y me prometieron que me iba a cambiar mi estado de economía y a ser más rico y a tener un buen trabajo, que iba a ganar mejor sueldo, que iba a tener una mejor mujer.
Mejor que la que tengo no puedo. No. Pero uno comienza a quejarse y a poner sus condiciones. Y es porque no ha entendido que el Evangelio de Jesucristo no es eso. No es que Cristo te va a solucionar la vida. Cristo en ninguna de las Escrituras dice que ninguno de los seres humanos nunca van a tener aflicción. Dice, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido este mundo. Jesús dice que nosotros tenemos persecución por causa del nombre de Jesucristo, porque el cargar el nombre sobre nosotros nos acarrea lo más glorioso, la vida eterna y la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros cargamos el nombre de Jesucristo, nosotros cargamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Mire qué glorioso esto. Pero el cargar el nombre, sí dice la palabra, que serán aborrecidos del mundo. Padres entregarán a sus hijos, hijos entregarán a sus padres, por causa del nombre de Jesucristo que nosotros cargamos. Por lo tanto, quien no es capaz de despojarse de todo, dejar todo, porque cuando hay un personaje en la Escritura llamado el ciego Bartimeo, que está a la orilla del camino, dice que él está allí pidiendo limosna. Y cuando oyó que Jesús iba pasando por aquel lugar, dice que lo primero que sacó su capa, dijo. Y su capa era lo más valioso para él porque era con lo que se cobijaba, lo que él resguardaba. Recuerde que era ciego, él sabía que si la dejaba, alguien se le iba a llevar. Y él dice que dejando su capa empezó a gritar con fuerza, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este varón dejó todo de lado, dejó de lado las limonas que tenía en su mano, dejó de lado su nombre, dejó de lado su reputación, dejó de lado su vergüenza. Él dijo, no me importa. Y los demás le decían, guarda silencio, cállate, no molestes a nuestro. Y él con más fuerza, con más ímpetu, porque tenía una necesidad en su corazón. Él estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero ahora ponga mucha atención. Nosotros llegamos a la iglesia y decimos, Señor, dejé todo por seguirte a ti, Señor. Como dijeron los apóstoles. Señor, dejé familia, dejé esposa, dejé hijo, dejé trabajo, dejé todo por seguir. ¿Qué me vas a dar cuando entremos a la eternidad? ¿Qué lugar de eminencia me vas a dar en aquel lugar? Y Jesús le dice, no hay ninguno de vosotros que haya dejado todas esas cosas en este mundo que no reciba el 100 por 1 en la eternidad. Allá serán bendecidos, no acá. Nosotros nos proyectamos siempre en esta vida, decimos, yo quiero dejar cosas, Señor, pero ¿qué me vas a dar por dejar esto? Y el Señor nos proyecta algo mucho más glorioso, algo que no tiene comparación con las cosas de este mundo. Hagamos una lista de las cosas que tenemos que dejar, porque siempre hablamos de las cosas materiales que tenemos que dejar. Pero cuando hablamos de arrogancia, cuando hablamos de orgullo, cuando hablamos de mal genio, cuando hablamos de nuestro carácter, esas cosas no. Es lo material que tengo que dejar. No tienes que dejarlo todo, renunciar a todo, a tu vieja manera de vivir. Tienes que comenzar a dejar que el Espíritu de Dios comience a lavar tu corazón, a hacerte una nueva criatura. El Espíritu de Dios vino para eso, para hacer en nosotros nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, pero nosotros llevamos 40 años, 30 años, 50 años, yo voy a cumplir 50, y todavía tenemos mañas del pasado, porque no hemos renunciado a esas cosas. Y el Señor necesita tratar con nuestro corazón, decir, Señor, llévame a esos pecados ocultos que están en mi corazón, Señor, aquellos que no me doy cuenta, aquellas cosas que están grabadas en mi ser, Señor, que yo no las percibo con mis gestos, no me doy cuenta cuando hago daño, cuando provoco alguna situación de malestar a las personas que están a mi alrededor. Pero hay muchas personas que es tan fácil
Llegar a un lugar y comenzar a hablar del hermano, de la hermana y empezar a hacer comentarios que no tienen nada que ver con la situación. Y es tan fácil, y Dios le dice, renuncia a eso. Deja eso de lado. Yo aún recuerdo al pastor que tenía cuando era niño, él siempre nos decía, cuando vaya un hermano a contarle cagüine a su casa, dígale, hermano, venga un poquito, venga un poquito. Aquí está el tarro de la basura, eche todas esas cosas aquí. Pero a mi casa no entra usted con comentarios, mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso necesitamos dejar hábitos que están impregnados en nuestra naturaleza como pecadores, porque somos pecadores, pero cuando Dios comienza a hacer una obra, nos comienza a transformar. Él no comienza a mejorar nuestra vida, porque uno dice, no, está mejorando mi vida pasada. No, Él te está destruyendo tu vida pasada para hacer una nueva criatura en ti. Tu vida no le sirve para nada. Pero sí la vida que Dios está formando en ti es la que Dios quiere usar para su gloria y su honra. Pero cuando nosotros nos resistimos y decimos, Señor, es que yo no soy tan pecador como otro. Entonces tengo derecho, porque como se toman de la palabra de Dios, dice que el que es espiritual no es juzgado de nadie, por lo tanto, Él lo juzga todo, el que es espiritual. Pero una persona espiritual es intachable. Es una persona que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene un buen testimonio, que la gente dice, yo le creo. Yo sé que esa persona es una persona de Dios. Dios usa sus labios. Yo creo lo que Él dice porque su testimonio me habla que Él es una persona justa ante el Señor, porque Dios ha hecho una obra en su corazón. Pero cuando uno ve a personas criticando a uno y a otro y juzgando las situaciones de otros, uno los que a mí nos dice, bueno, ¿quién es este que está quitándole la paja al ojo ajeno y no se quita tremenda viga que tiene en su ojo? Porque nos cuesta despojarnos de cosas en nuestra vida natural. Nos cuesta dejar cosas que nos afectan en nuestra vida diariamente. Todos los días tenemos cosas que ir dejando. Pero somos personas que somos de hábitos, que nos cuesta dejar cosas que nos hacen daño en nuestra vida. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que si alguno se crea justo, dice el apóstol Pablo, no hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, desde el momento que Adán y Eva pecaron, fue corroída por el pecado y el pecado mora en nosotros. David dice, en pecado me formó mi madre. Por lo tanto, la naturaleza mía está impregnada de pecado. Nosotros creamos pecados nuevos. No es Satanás quien a nosotros dice, hace esto. No, es nuestro corazón, nuestra naturaleza que comienza a crear pecados nuevos. Cosas que nunca se han visto, cosas que nunca se han imaginado. Cosas que en el pasado nos sucedían, como ver a hombres violándose a bebés, a guaguas. ¿De dónde nace esa mentalidad? De su corazón, porque su corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. Es perverso nuestro corazón. Y nosotros decimos, no, que Satanás me tentó, no, Satanás me habló al oído. No fue Satanás, fue tu propio corazón que le diste la capacidad de susurrar, que Satanás hablara a tu corazón y tú dejaste que tu corazón te controlara. Porque Satanás te puede hablar, te puede susurrar, pero tú tienes tu oído presto y dices, yo sé que esa voz no es de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ¿tú quieres ser discípulo de Jesucristo? Y todos decimos, amén, sí, Señor. Aleluya, quiero danzar, Señor, porque soy discípulo tuyo. Amén. Pero deja tu pasado. Deja tus mañas. Deja tu forma de pensar, tu forma de actuar, para que yo pueda orar en tu corazón. Déjame entrar a tu corazón. Yo estoy golpeando tu corazón. Yo estoy a la puerta de tu corazón y te digo, déjame entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno abre su corazón.
Esto no depende de nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a cambiar. Es Dios tratando con nuestra naturaleza y diciendo, yo voy a controlar a ese indomable que está en ti. Aquella vida que está incontrolable, yo la voy a controlar. Pues yo tengo el poder para cambiar y hacer nueva la vida de las criaturas que creen en mi nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, primera condición para ser discípulos de Jesucristo, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, porque si no, no podemos ser discípulos de Jesucristo. No es solamente de renunciar a nuestra familia, no es solamente renunciar a nuestra economía ni nuestros recursos, no es renunciar a las cosas que poseemos, sino que renunciar también a los malos hábitos que hay en nuestro corazón. Pero luego decía la palabra del Señor, las características de un discípulo. Decía la palabra del Señor que una de las características que tiene un discípulo de Jesucristo es que aprende a amar. Renuncia primero a todo lo que posee y luego aprende a amar a su prójimo como a uno mismo. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo número 13. San Juan, capítulo número 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Y noten esto, no está diciendo, les voy a pedir un favor a todos mis discípulos. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Están los mandamientos? Sí, ahí están los mandamientos. Pero le voy a dar uno más. Porque en esto se resume toda la ley. En este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero si la frase llegara hasta ahí, nosotros daríamos el amor que nosotros conocemos, el amor que condiciona nuestra vida. O sea, yo te amo mientras que tú me haces bien, mientras que tú eres simpático conmigo, cuando tú eres agradable conmigo, yo te amo. ¿Cuánto te amo? Pero cuando me pises los callos, hasta ahí no te amo. Ahora me vas a conocer quién soy yo. No sale la Mujer Maravilla de adentro, nos rota el Hulk de adentro, porque realmente amamos con esta forma de pensar, entonces amamos humanamente a las personas. Pero aquí cuando la palabra de Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero dice, ¿cómo tienen que amarse? Como yo os he amado. Como yo os he amado. ¿Cómo nos ama Jesús a nosotros? Hermano, si usted puede darse cuenta que con su actitud usted le escupe su cara, usted le da de bofetada en su propia cara cuando usted se niega a sí mismo a la obra redentora de Jesucristo, cuando Jesús dio todo por usted. Él dice que guardó silencio cuando estaba enfrente del Sanedrín, aquello, el pueblo que era el pueblo suyo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando él estaba enfrente del Sanedrín, dice que le comenzaban a dar de bofetadas, le dieron de escupitazos, le golpeaban su cabeza con madera, con vara, dice, y le golpeaban y decía, profetízanos, ¿quién te golpeó? Le decía. Y Jesús dice, guardaba silencio. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a esas personas que lo estaban allí enjuiciando injustamente, a aquellos que Dios le había dejado la gran comisión, le dijo, ustedes son mis sacerdotes. Yo les di trabajo a ustedes y ahora ustedes me están enjuiciando a mí. Yo soy el jefe de esta obra. Y la palabra de Dios dice que cuando lo llevaron a la cruz,
Y lo comenzaron a sentenciar, le dijeron, tú hablas en el nombre de Belcebú, de Satanás, y comenzaron a proclamarle palabras en contra de Jesús. Pero dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca. Bendito sea el Señor. Y cuando estaba en la cruz, él podía haber dicho al Señor, Señor, defiéndeme. Pero él dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Lo estaban crucificando y él dijo, Padre, perdónalo. Eso es amor. Jesús en ningún pasaje dice en la Escritura que en ningún pasaje él predicó del amor. Él nunca predicó del amor. Él lo mostró en su propia vida. Su obra de vida, él mostraba el amor a quien se le acercaba. La gente decía, oye, pero es que él irradia amor. Porque Jesús no da amor, Él es amor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando tú comienzas a ser discípulo de Jesús, tú tienes que comenzar a vivir ese amor de Cristo en ti, tiene que revelarse en tu corazón un amor que no espera condiciones, tú solamente cedes ante el amor que Dios te ha puesto en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué nos conocerán que somos todos discípulos? En que nos améis unos a otros. Un amor sin límite. Un amor sin condición. No, yo te voy a amar cuando tú me hagas el bien, pero cuando me hagas el mal yo te voy a tratar como tú me tratas. Pero el amor de Dios nunca te ha visto de esa manera. Cuando tú le has dado vuelta a la espalda al Señor y has pecado ante su propia mirada, porque Él nada se oculta, nada se esconde ante su mirada. Cuando tú cometes pecado ante su presencia, cuando tú hablas de alguien, cuando tú juzgas, cuando tú haces cosas que son indebidas, que Dios las está viendo, tú dices, Dios Dios te está viendo en todo lugar, a Él no se le oculta nada, Él lo sabe todo. Y aún así, cuando llega a este lugar, levanta tus manos y dice, Señor, aquí estoy. Y el Señor dice, llenas de sangre están tus manos. Pero si te arrepientes, cuando nos arrepentimos, dice esa palabra, que Él nos limpia nuestras manos y nos lava con su sangre. Dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí. Pero cuando sucede, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando levantamos manos al Señor, Señor, he pecado, Señor. Pero cuando no lo hacemos, Dios no viene y te destruye. Dios no te destruye porque te da la oportunidad todos los días. Tú eres la evidencia del amor de Dios. Si estás en pie hoy, es porque Dios te ha cubierto con su amor, con su misericordia. Tú no has hecho nada para merecerlo, nada. Al contrario, si nosotros tuviéramos los tiempos de Jesús, nosotros también estaríamos tirándole piedras. Crucifíquenle con nuestros propios actos y hechos. Por eso, el ser discípulo no es una cosa fácil. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra que tiene que concluir en nuestros corazones. Si no lo dejamos, si no lo haremos en nuestro corazón, si no dejamos que el Señor haga su obra perfecta en nuestra vida, nosotros vamos a seguir con esa naturaleza año tras año, cargando las obras en nuestra vida, hasta el día que el Señor venga y diga al Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Hermano, reacciona por favor. Reacciona porque esto es una verdad que te va a llevar a la eternidad. Yo no te quiero ganar ni tu favor, yo quiero ganar el favor de Dios. Y si no te arrepientes en tu condición que estás viviendo en este día, si no dejas que el Espíritu Santo comience a cambiar tu corazón, a hacer una obra gloriosa,
tú te vas a otro lugar, no al cielo, te vas al infierno, donde allí será la paga del ser humano. Dios te da la oportunidad hoy, este día dice, si hoy oyeren mi voz, no endurezca vuestros corazones por más tiempo. Hoy, no es para mañana, es hoy que Dios te da la oportunidad. ¿Tienes de algo que arrepentirte este día? Dice la palabra de Dios que el amor de Dios nos constriñe. Es el Espíritu de Dios que viene a nuestros corazones y nos hace ver nuestra condición pecadora. Y nosotros decimos, Señor, tengo tantas cosas que cambiar en mí, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Como dice el salmista, dice, y límpiame de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Créalo, Señor. Porque yo no puedo cambiar esta naturaleza, solamente tú puedes cambiar mi naturaleza. Bendito sea el Señor. Entonces, los requisitos de un discípulo, como primer lugar, renunciar a todo lo que posee. A todo, ya hemos hablado de lo que es renunciar a todo. Como número 2, amar a su prójimo como a uno mismo. Y como número 3, que también es importantísimo, y por favor acompañen el Evangelio de San Juan capítulo 8. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí no es permanecer en las teologías, ni en los pensamientos, ni en las posturas. No, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy de Lutero, yo soy de la Revolución Cristiana, yo soy de posturas teológicas. Nosotros somos de Cristo, amados hermanos. Y esa postura de Cristo no significa que usted diga, yo creo en Cristo, sino que no, Cristo es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Por lo tanto, nosotros decimos creer en Cristo, dice la palabra de Dios, que creemos en su palabra. ¿Por qué creemos en su palabra? Porque la Escritura dice, ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. No de mí, sino de Jesús. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, estamos buscando a Cristo en las Escrituras. Por eso, amados hermanos, cuando usted no lee este libro, cuando no lee las Escrituras, usted no ama a Jesús. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención a lo que es su voluntad. La mente de Cristo está implícita en las Escrituras. Usted puede leer mucha Biblia, pero si no encuentra la palabra de Dios que es viva y eficaz, usted solamente tiene conocimiento como lo tiene Satanás, como lo tienen los eruditos de este mundo. Pero dice la palabra que Dios escondió de los sabios y los entendidos las revelaciones que están implícitas en las Sagradas Escrituras para solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Amén. Entonces hagamos un pequeño recuento. ¿Cuál sería la primera característica de un discípulo? Renunciar a todo lo que posee. Segunda característica de un discípulo: amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo se llama usted? Se pega en el dedo usted, se besa el dedo porque le duele. Pero cuando alguien está enfermo en la iglesia, que se lo arregle solo, no, porque él es parte del cuerpo de Cristo. Cuando alguien está mal, usted se duele con él porque es parte del cuerpo de Cristo y usted es parte también de ese cuerpo. Eso lo da a entender la palabra de Dios. Amarse, amar al prójimo como a uno mismo. Y como último paso,
¿Qué es lo importante también de un discípulo? La característica importante de un discípulo que permanece en qué? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace verdaderamente sus discípulos. Ahora, si hablamos de la palabra de Dios, ¿en quién usted cree? ¿En las doctrinas que nos han enseñado nuestros antepasados o en lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que decir, Dios está hablando, yo obedezco a esa voz de Dios. Esa es la voz que yo sigo. Por eso Dios, cuando señaló a Jesús, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. Y ahora, por favor, acompáñenme al capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Note que aquí la palabra de Dios es muy clara. Capítulo 11, versículo 38, la resurrección de Lázaro. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora póngase usted en el caso. Jesús está haciendo algo extravagante, algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Nadie hace este tipo de actividades, nadie va al cementerio a resucitar a un muerto, nadie. Y más si llega 4 días muerto. Nadie va a hacer eso. No hay ningún profeta, nadie va a hacer ese tipo de actividad, solamente el Señor. Y Jesús va hasta aquel lugar, hasta el cementerio donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro, y dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Quitad la piedra, les dice. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dice al Señor, Señor, hiede ya. ¿Cómo se te ocurre abrir la tumba si está en descomposición? Ya está malo, ya no sirve para nada. No hay forma que pueda volver a la vida. Y Jesús le había dicho en los versículos anteriores, le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ya es de 4 días, dice. Y miren lo que dice acá. Jesús le dijo, note esta frase, porque ponga atención a esta frase que dice Jesús. No te he dicho que si crees, tu venda de tus ojos se caerá, tu ceguera se caerá. Si crees, verás. Pero ¿qué es lo común que dice el mundo en estos días? Yo tengo que ver. Yo tengo que ver para creer. Y Jesús dice, no, tú tienes que creer para poder ver. Nadie puede ver la gloria de Dios sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quitaron la piedra de donde estaba puesto el muerto y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atado las manos y los pies y vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Algo imposible que sucediera, pero ¿por qué se activó eso? Porque Jesús declaró esta palabra maravillosa. Para el que cree todo es posible. Si crees, verás. ¿Ver qué cosa? Los misterios de las Escrituras. Cuando nosotros solamente nos quedamos con lo esporádico, con lo superficial que leemos y no profundizamos, Dios dice, hasta ahí te dejo ver, porque si no crees no puedes ver mi gloria. Hay un muro que nos separa de las cosas. Nosotros podemos entender teología, entender conocimiento, pero las profundidades solamente se revelan a través del Espíritu Santo de Dios. Es Jesús quitando el velo, abriendo el entendimiento para comprender su palabra. Mire lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. San Lucas 24, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Todo lo que está escrito de mí. Todos los sacerdotes, todos los judíos, el Sanedrín que hay en aquel entonces habían estudiado las Escrituras, sabían toda la Torá, habían leído todo el Pentateuco, lo tenían en su mente, se lo sabían prácticamente de memoria. Pero no entendían por qué el Señor les tenía vedado el entendimiento, no podían ver las cosas. Pero miren lo que dice el versículo 45. Entonces a sus discípulos, solamente a sus discípulos, a los que le siguen, a los que están dispuestos a creerle al Señor, no a intoxicarse de teologías de este mundo, de personas que dicen, no es que yo tengo esta teología, yo pienso igual que Calvino. No, yo pienso lo que la palabra de Dios me tiene que hablar a mi corazón. Yo no soy de este, ni de este otro, ni de este, yo soy de Cristo. Pablo dice a algunos que acaso Pablo salva a alguien, Apolo salva a alguien. Pablo plantó, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento. Fíjense que esto está en un campo de lo oculto, de lo que solamente lo revela el Señor, pero solamente se lo va a revelar a quienes son sus discípulos y a quienes que creen en el Señor y no cuestionan su voluntad, porque el Señor lo dice en su palabra. Si el Señor no lo dijera, nosotros tendríamos que decir, bueno, el Señor nos dijo, no tengo que cuestionar a las personas que hablan estas cosas, pero cuando el Señor dice algo es una ley para nosotros. Entonces, si crees, verás. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Aquí vemos a un personaje que todos le decimos, yo no soy Tomás. No. Pero dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos visto. ¿Y qué es lo que dice Tomás? Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él está diciendo, yo tengo que ver para creer. Dame pruebas contundentes. Y esto se adquiere solamente por fe puesta en el Señor. Y miren lo que sucedió en el versículo 26.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de les dijo, paz a vosotros. O sea, ¿qué sucedió en aquel momento? Jesús se apareció en medio de ellos. Y miren lo que sucede. Dijo Tomás, le dijo el Señor a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo. Miren lo que le hizo hacer. Le dijo, tú no crees porque no estás viendo con los ojos espirituales, estás viendo todo humanamente. Porque la fe es lo que nos lleva a la condición de ver espiritualmente las cosas. Cuando nosotros creemos con nuestra mente, no entendemos las cosas de Dios. Pero dice, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Allí se postró, porque reconoció. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero noten lo que dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros en estos tiempos pedimos mucha evidencia. Quiero que me des evidencia, quiero que me des pruebas, quiero que me expliques, pero no te puedo explicar lo que no puedo explicar. Es el Espíritu de Dios que tiene que convencer la vida. Yo solamente tengo que tener fe puesta en Cristo Jesús, en el Señor, y Él me abrirá el entendimiento para comprender su palabra. Si no está esa señal en nuestros corazones, porque nosotros no queremos creerle a Dios, queremos seguir parados en nuestra postura, en nuestra teología, en nuestra forma de pensamiento. Por eso, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Amados, nuestra mente es enemiga de Dios. Nuestra mente, porque nuestra mente quiere entender cosas, pero Dios no te va a entender todas las cosas, porque si no eres capaz de comprender las gloriosas verdades del Señor. Dios te va a dar la revelación paso a paso. Dice la Escritura, nosotros vamos de gloria en gloria. No dice que Dios te va a dar toda la gloria de un viaje, de gloria en gloria. Vamos de paso en paso para ir comprendiendo su verdad. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que confiar en la mente humana, ni en los sabios, ni en los que dicen, yo tengo la revelación, a mí Dios me la reveló. Cuestiona a esas personas que digan, Dios me reveló la verdad. Ponga su mirada y diga, y examínelo por las Escrituras como los hermanos de Berea, que ellos cuestionaban a todo lo que decía el apóstol Pablo, pero lo hacían con una forma limpia y pura. Por eso dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Mire cómo dice el apóstol. Es animal y diabólica, terrenal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, no tenés este pero de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿No he escuchado alguna vez a esos pastores que dicen, yo traigo la revelación, el que cree, el que no cree, se va a ir todo al infierno, se van a condenar porque no quieren creer lo que le estoy diciendo, porque Dios me lo reveló a mí? No. La gente no va a entender lo que usted recibió del Señor, porque a mí, a los que reciben revelación del Señor, les cuesta compartir porque son verdades que Dios se las revela a uno.
El explicar es totalmente diferente, es un mundo distinto. ¿Cómo tú vas a explicar lo inexplicable? Tú puedes hablar de tu testimonio, puedes hablar de tu forma de que Dios se reveló a tu corazón, pero la gente no te va a entender porque fue tu experiencia personal con Dios. Tú no puedes decir, tú tienes que ir la misma experiencia que yo y no, tú tienes que ir la experiencia que Dios quiere tener contigo especialmente. Por eso dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay un origen en la mente que no quiere obedecer a Dios y que quiere ir en contra de su voluntad. En la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? Porque el razonamiento uno trata de entender cosas. ¿Cómo usted va a explicar cosas espirituales con la mentalidad humana? No puede. ¿Cómo usted puede hablar de cosas espirituales cuando está el Espíritu Santo ministrando una vida? ¿Usted cómo lo puede interpretar si no lo hace con el Espíritu de Dios? La mente no logra entender las cosas de Dios. No logra entrar. Solamente el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios y nos puede mostrar cosas gloriosas, pero solamente los que han alcanzado madurez espiritualmente. Miren lo que sigue diciendo ahí Romanos 1. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. O sea, personas que dicen, yo sé todo, pregúnteme. Son los más necios que hay en la tierra. Porque pueden tener respuesta para todo, pero el Espíritu Santo no les usa con gracia ni con autoridad, porque el Espíritu Santo solamente usa a los humildes, da mayor gracia. ¿A quiénes? A los humildes de corazón. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a inmundicia las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora ponga atención a este versículo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es más fácil creer? ¿A la verdad o a la mentira? A la mentira. Porque la mentira es parecida a la verdad, pero no es la verdad. La mentira es más seductora en muchos ámbitos. Y nosotros preferimos más la mentira que la verdad. Que el Señor nos ayude a nosotros. Honrando y dando culto a la Escritura ante aquel Creador que es bendito por los siglos de los siglos. La mente del ser humano no está dispuesta a obedecer a la voz de Dios. Por eso dice Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Todo lo que nazca de esta carne va a ser carne siempre. Pero todo lo que nazca del Espíritu de Dios, eso da vida eterna y da seguridad y certeza a los corazones que le buscan. Por eso la palabra de Dios dice que un discípulo tiene que renunciar a todo lo que posee, tiene que amar a su prójimo y amar su palabra. Y para amar su palabra tenemos que amar la verdad, pero con fe, con seguridad. Lo que Dios dice para mí es ley. Yo no puedo cuestionar la voz de Dios. Recuerden que las escrituras dan testimonio de sí mismo, en ellas mismas. Usted no es que no entienda este pasaje.
Voy a buscar en el diccionario de Strong, ahí me da la respuesta. No, voy a buscar en este teólogo que me puede dar la respuesta. No, la palabra de Dios tiene la respuesta en sí misma. Solamente usted tiene que irle al autor de las escrituras, aquel que sabe todo el paisaje, y decir, mira, esto significa esto significa esto. Es el Espíritu de Dios que nos va a revelar y nos va a llevar a toda la verdad y a toda la justicia. Voy a terminar con esto, amados hermanos. Quiero que quede claro esta palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios escribirá su ley ya no en más hojas, sino que la escribirá ¿dónde? En nuestros corazones. Su palabra ya no estará más simplemente escrita en cosas, sino que estará en nuestros corazones para ser grabada en nuestro corazón. Por eso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y noten esta frase, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y siempre cuando se aplica esta palabra de fortaleza, nosotros decimos de espíritu inmundo que levantan fortaleza. No está hablando de eso. Está hablando de nuestra mente que pone fortaleza en nuestra mente. No, yo no voy a aceptar esta verdad porque esta verdad no es. No, a mí me lo enseñó, mi pastor me lo enseñó de esta manera, yo le creo a él. No, usted tiene que derribar esa fortaleza. ¿Qué dice el Señor a estas verdades? Si el Señor lo dice, yo no tengo que cuestionarlo al Señor. Puedo cuestionar al hombre, pero no cuestionar su palabra. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, más que lo que me enseñaron los antepasados. Yo me obediencia a Cristo. Por eso Romanos capítulo 12, este versículo es muy conocido por nosotros. Dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Renunciaron a lo mismo, transformados por medio de la renovación. Cuando usted comienza a dejar que el Espíritu de Dios comienza a limpiar su mente y su corazón para recibir la verdad del Señor en su vida. Por eso dice el libro de Isaías 55, dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice. Deje el hombre inicuo su camino y el impío sus pensamientos. Y el Evangelio de San Juan, por favor, estoy siendo lo más rápido posible. Capítulo 15. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo Dios puede permanecer en nosotros con nosotros? Dejamos que la palabra llegue cabida en nuestro corazón. Es el Señor entrando en nuestro corazón a través de su palabra. El Señor comienza a entrar en nuestro corazón y nosotros comenzamos así. Lléname más, Señor, de ti, de tu palabra. Lléname más de tu palabra. Quiero conocerte más. Por eso, si usted puede hacer un buen hábito, lea la palabra diariamente. No la lea solamente los domingos ni los miércoles, léala diariamente para que pueda crecer en el conocimiento del Señor. Se permanecer en mí
y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué produce la palabra en nuestros corazones? Nos lava, nos limpia, dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ¿a quién le está diciendo esa palabra? A cualquier persona, a las multitudes, a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo número 5, versículo 26, perdón. Note que aquí la palabra es tan esencial en nuestra vida que dice, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Pero ¿cómo? ¿Qué agua? Por la palabra. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa. Y la última cita, y de aquí terminamos. Bueno, como decía el pastor Juan Carlos Letrier, los pastores dicen, de aquí terminados nunca terminan. Pero vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 2. Y es porque la próxima lección vamos a hablar con respecto al bautismo. ¿Cuál es el bautismo que Dios considera? Y lo vamos a ver a través de la palabra, pero para ver esta verdad necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia, pero a la obediencia a Cristo, no a la obediencia a mi religión ni a lo que a mí me enseñaron, sino que veámoslo por la palabra, que la palabra juzgue a sí mismo. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y noten que entre más profundidad usted entra en la Escritura, más madurez Dios le exige a usted. Porque Dios no le puede regalar cosas a los niños, le tiene que regalar estas cosas a los que son maduros en la fe. Hablando sabiduría a los que han alcanzado madurez, no de este siglo ni de las príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una gloria que Dios quiere revelar a nuestros corazones, pero tenemos que ser humildes a su voz y creer a lo que el Señor dice, no más que creer a lo que nosotros podemos insistir en esto, porque nosotros podemos decir, yo le creo a Dios, pero le creo más a Martín Lutero que a Dios. Yo le creo a Dios, pero le creo más a Calvino que a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sujetos a la voz de Dios, a lo que la palabra de Dios nos predica. Por lo tanto, amados hermanos, yo les invito en esta hora a que puedan llevar esta palabra a sus corazones y meditarla en su vida para que el Señor halle cabida en nuestra vida y en nuestros corazones. Hay un desafío. ¿Alguien me puede explicar lo que yo le he dicho hasta este momento? Con simples palabras. ¿Una Viviana? ¿Qué es un discípulo?
Amén. Fíjese que eso que acaba de compartir nuestra hermana Viviana es fundamental en la vida del creyente. Porque nosotros no seguimos a nadie más que a Cristo nuestro Señor. Él es nuestro punto de referencia. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera con gozo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Alguien más quiere añadir algunas palabras a esta verdad? Marisol. Amén. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer en esta noche? Pueden levantar la mano. Sandrita, que tenga alguna duda. Pero fíjese que en este momento es bueno. Amén. Bueno, la postura calvinista es una postura que en la Edad Media de los primeros de la Reforma para acá, en donde se comenzó a poner posturas teológicas que sacaban doctrinas. Decían los calvinistas que la salvación se pierde y los arminianos que la salvación no se pierde. Son dos posturas que tienen muchos textos bíblicos que se apoyan entre sí y que tratan de defender una postura de los que se pierde la salvación, se pierde y los que no se pierde. Y de ahí sacaron mucha teología. Bueno, la línea pentecostal, la línea metodista pentecostal es muy calvinista como los bautistas. Ellos son muy calvinistas. Bueno, los bautistas son hipercalvinistas, lo que está sucediendo en este tiempo ahora, están los hipercalvinistas. Y así sucesivamente muchos extremistas que se van hacia muchos lugares. Pero si usted se va a las Escrituras, usted no tiene que ver la teología de ellos, usted tiene que solamente escudriñar las Escrituras y Dios le tiene que revelar esta verdad. Nosotros buscamos teologías para apoyar nuestras propias posturas, pero aquí nos olvidamos que el Espíritu Santo es el Señor que nos guía a la verdad. No hay ningún ser humano que esté por sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando en estos días y nos va a dar certeza. Dice la palabra de Dios que quien nos da convicción de pecado es el Espíritu de Dios. ¿Quién nos da convicción de que somos salvos y que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. No es una postura. Cuando usted se queda solamente con la postura y dice yo soy de esta postura, usted está dejando fuera el Espíritu Santo, como dicen las 5 solas, que todos las recordamos, las que hizo Martín Lutero, la sola fe, sola Biblia, sola palabra, sola gracia, sola Dios, solo Jesucristo. Esas 5 solas, pero se olvidaron de una cosa, solo el Espíritu Santo no lo pusieron. O sea, todo humanamente, todo el Espíritu ahí, la mente que corrija, porque esa es la mentalidad del calvinista. Mentalidad de estudiar, de escudriñar, de entender cosas que no puede entender el ojo humano. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que solamente el Padre puede revelar a su Hijo y su Hijo revela al Padre. No hay un misterio en esa voluntad. Usted por más que estudie, no puede revelar al Padre y Jesucristo no puede ser revelado si usted no conoce a Dios. Si el Señor no se le revela a su corazón, usted no puede recibir la revelación de Dios. Y hay muchos que dicen, yo te voy a mostrar a Cristo. No se puede. Es una revelación. Es una revelación de Dios. ¿O no le pasó a usted en un momento de su vida que llevamos años en la iglesia y de repente el Espíritu Santo se nos revela? ¡Oh!
Ahora te conozco, Señor, ahora sé que tengo que seguir. A mí me pasó a los 33 años, yendo camino a Talagante, y en la calle el Señor se me reveló. Y yo toda mi vida cristiano, toda mi vida creyente, toda mi vida yendo a la iglesia, siendo parte de la congregación, pero un día en el camino Dios se me reveló en la calle y me hizo ver la verdad de su verdad, de que Jesucristo es el Señor y que yo tengo que darle obediencia al Señor. ¿Y eso cómo se puede hacer? No se puede. Porque cuando nosotros dejamos fuera al Espíritu Santo, es el hombre actuando. Pero cuando nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a la verdad absoluta. No a una verdad, sino a la única verdad que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.